conectado a nuestro siguiente invitado que, como dijo Leonardo, nos puede ayudar a seguir desarrollando este tema de uno de los puntos que ustedes han tocado, que es la educación. Constantemente, aquí en 5 a las 5 conversamos sobre el déficit que hay en estos momentos en la educación panameña. Y Joel Batista es el fundador de Ayudinga, una organización que está intentando ser de ayuda, como bien lo dice su nombre, Ayudinga para los jóvenes panameños y ser un factor positivo para que la educación mejore aquí en Panamá gracias a este esfuerzo que él junto con su equipo están haciendo. Joel también ha sido becado en la iniciativa de jóvenes líderes de las Américas. Y aquí está con nosotros para acompañarnos esta tarde en 5 a las 5, conversar un poco de la educación en Panamá, sobre qué hace Ayudinga y qué es lo que él espera de la educación panameña a corto, mediano y largo plazo. Joel, buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes, Melissa. Buenas tardes, profe Leonardo, don Jorge. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Comandante Joel Batista, le digo Bueno, comandante, le decimos comandante porque el señor creó Ayudinga y empezó a pilotear esa aeronave desde que estaba en la escuela. Yo me acuerdo solo hago de la la vez que el salvedad que ya profe, saqué media hoja, profesor. yo me acuerdo el primer día que entrevistamos a Joel, profe, fue en Casco Antiguo, que él llegó y estaba todavía cursando el sexto año, perdón. No, quinto, ni siquiera, todavía no era Quinto alumno era. mío. Iba para Todavía no sexto, era iba alumno para mío. sexto año. Al año siguiente, bueno, el año lectivo siguiente. Iba para sexto año en La Salle, porque ahí fue donde el profe le dio clase. Y había creado Ayudinga y empezaba a explicar las cosas más complicadas de matemática y demás materias de ciencias con videos que se transmitían de jóvenes a jóvenes y que estaban teniendo cada vez más repercusión. En ese momento, si mal no recuerdo, tenía más fuerza fuera de Panamá que dentro de Panamá, según lo que nos Todavía la contaba. misma situación se sigue dando, créeme. Mire, Para darte un caso, cuando nosotros comenzamos al día siguiente que se suspenden las clases de producto de la pandemia, el 10 de marzo del 2020, 6:48 p.m., todavía me acuerdo cuando se da esa conferencia de prensa, 8:48, 2 horas después, p.m., ya estábamos en contacto con la ministra, Raimundo y Medio Mundo, y pues al día siguiente comenzamos con las clases, el diagnóstico, no quiero hablar de diagnóstico, sino el resultado final de las intervenciones medios digitales, televisión abierta, radiales, impresos. Al final que se tuvo fue grandísimo. Logramos aumentar el tráfico del 5%, 4.7, 5% que se tenía en Panamá a un 8,9, 9%, a 9,5%, y pues se logró llegar a más de 46 millones de estudiantes en América Latina, que para nosotros eso es tal vez uno de los logros más importantes debido a que para mí la educación significa esperanza y para toda la Fundación Ayudinga eso significa esperanza. Y en momentos donde la esperanza casi que no existía, como era la fase aguda directamente de la pandemia, pues transmitir educación era sinónimo igual de transmitir esperanza. Y de hecho, sí, lo hacíamos aquí en este lugar que llamamos la Casa Ayudinga, donde en efecto vivíamos. Esta era nuestra cuarentena dentro de la cuarentena, porque aquí pues dábamos las clases, todos los estudios estaban y acá y se logró. Creo que se logró un objetivo bastante interesante, del cual debo ser muy franco y honesto, y lo digo con toda la tranquilidad del mundo, y en buen panameño no hemos cobrado, ni vamos a cobrar, ni se cobró en su momento un relativo carajo. Lo hicimos porque era lo que Entonces, había que hacer, en el aguante, momento que aguante, había que aguante, hacer y aguante. de la forma en la que había que hacer. Y entonces, ¿esto con qué se hace? ¿Con cascarita de huevo? Con la donación de la empresa privada, con el aporte de la empresa privada y la sociedad civil organizada. A Por ver, ejemplo, Joel, vamos a dar un este caso. tema, este punto está interesante. A ver. Ujú. Ayudinga, de lo que yo recuerdo algunas veces haber visto en las redes, comenzó creo que hasta en el estacionamiento de la casa de Joel. Bueno, Y estaba luego, metido en un cuarto de visitas y de mi luego casa. fueron invirtiendo en equipos a medida que esto fue creciendo. En una ocasión con una inundación se les jodieron un poco de equipos. Pero Todo. donde yo puedo entender, en equipos tienen una inversión importante, ¿o me equivoco? Sí, en ese momento cuando se inunda Yudinga, estamos hablando del 30 de julio del 2018, perdón.
se logra hacer una campaña de crowdfunding, de financiamiento colectivo, que gracias a la empresa privada, gracias a la gente que se bajó del bus literalmente, me acuerdo que para ese tiempo tuvimos una entrevista, profesor, y logramos recolectar más de $250,000, que es lo que permite que toda la Casa Ayudinga esté dotada del equipo de la más alta tecnología, que me puedan escuchar con los mejores micrófonos, que tenga una luz que, bueno, ese tema de que se refleja atrás tengo que solucionarlo, pero todo ese tipo de cosas directamente es lo que dotaron y han permitido que aquí en este lugar se hayan creado más de 2.500 videos educativos de Panamá para América Latina y en su momento se hayan transmitido 707 horas de clases en vivo durante todo el periodo de la fase aguda de la pandemia. ¿Qué es nuestro enfoque directamente? Trabajar de la mano en armónica colaboración, eso sí, con las entidades estatales, por ejemplo, la Autoridad del Canal de Panamá, estamos en mancuerna con el Ministerio de Educación para trabajar y desarrollar proyectos en conjunto, porque, como mencionaba don Jorge hace un rato, no existen políticas públicas educativas en Panamá. Eso es una realidad totalmente que no podemos llamarnos engaño. Viene un gobierno, cambia la otra cosa, viene otro, cambia lo siguiente, no podemos permitir que esto se siga dando. Entonces, aquí es donde nosotros como Fundación Ayudinga decimos que esto no puede seguir así, porque en algún momento yo me voy a morir. Ya yo voy para viejo, ahorita el 30 que cumplo 26 años, y O sea, incluso, y ojo, esto... ¿qué ahí le pasa a este tipo? O sea, Prof, usted me conoció casi cuando era un feto aproximadamente. O sea, el profesor Cabrera, en No, pocas palabras, ya tiene la mínimo vejez expirada. centenario. No, yo ni me preocupo por el seguro social porque vaya a saber cuándo, si habrá seguro social. No creo que pero yo nos lo digo toque, Joel, no creo que nos toque. No. Yo ni cojo rabia ni lucha por eso. Yo estoy concentrado en mi tema. Pero lo que sí digo es que incluso, broma aparte, dentro de la fundación se está viendo un relevo generacional de todos, porque tienen que entrar jóvenes, tienen que entrar personas con mentalidades frescas, con ideas innovadoras. Hoy en día tenemos más de 85 voluntarios. Sí, A ver, prof. pero para eso lo entiendo perfectamente bien, Joel, pero cuidado con algo. Una cosa que efectivamente, claro que sí, que un grupo de jóvenes encabezado por uno que tiene 26 años ya esté buscando relevos de 18, 20 años, pero hay un algo que no es nada más el tema generacional, es la capacidad que tú y casi todos tus compañeros allí pudieron desarrollar, que no es otra cosa que explicar igual y en algunas ocasiones mejor una serie de problemas de ciencias exactas que los profesores en condiciones normales les costaba transmitirle la información a los estudiantes. Pero el tema no es nada más ser joven, el tema es tener esa capacidad de comunicar, saber comunicar. Y eso lo estás logrando. Es que ahí es donde viene directamente el tema de que no es solamente, como usted menciona, gente que venga y se sume, sino es gente que venga, nosotros los capacitamos, los ponemos en contacto directamente con las mejores empresas con las que nosotros trabajamos. Puedo decir nombres, golazos, por ahí mismito, Huawei, Liberty Latin America, etcétera. Ya no voy a meter más golazos. La idea es capacitar a estos jóvenes para que estén trabajando con la tecnología y con la pedagogía del más alto nivel y que ellos puedan en su momento, pues obviamente llegar y seguir constantemente aprendiendo. ¿De dónde sale esto? De las alianzas público-privadas directamente, y no tanto las alianzas público-privadas per se, sino las alianzas entre la sociedad civil organizada, que es el caso de la Fundación Ayudinga, una ONG sin fines de lucro, y la empresa privada, porque no podemos esperar que Papá Estado resuelva todos nuestros problemas, porque no lo va a hacer. No tiene tiempo ni plata y siempre han enredado. Y Papá Estado es el típico ejemplo del papá que se va a comprar los cigarrillos y nunca aparece. Entonces no podemos esperar que el gobierno venga a resolvernos nuestros problemas. Ahí es donde puedo darle algunas iniciativas que hemos estado haciendo casualmente dentro de unos días que se han dado. Estamos desarrollando un proyecto junto a la Autoridad del Canal de Panamá, donde nosotros estamos dando tutorías masivas con profesionales, con profesores de las universidades,
con gente que trabaja en la Autoridad del Canal de Panamá y con estudiantes tesistas de la Universidad Tecnológica de Panamá que están siendo tutores voluntarios a jóvenes para aprender aritmética, álgebra, geometría, jóvenes que van para séptimo, octavo, noveno grado. La semana pasada hubo, y esto no se trata de hablar de récords ni nada por el estilo, sino que nos sorprendió que alguien nos haya comentado que se logró el récord mundial aquí en Panamá de la tutoría de matemática más grande del mundo el sábado pasado. Estamos hablando del 21 de febrero con 172 estudiantes y tutores. Y así vamos a seguir trabajando. Es más, el jueves comenzamos unas sesiones de tutorías en un convenio que estamos trabajando con la Universidad Tecnológica de Panamá para poder apoyar a los estudiantes que están llegando en primer ingreso a la universidad en las materias como para ingeniería que serían precálculo. Pero, prof, ¿de dónde sale todo esto? Siempre hablamos del tema de rehabilitación. Este año 45,000 pelados, el otro 48. Este año por ahí anda por 55, creo que fue lo último que escuché. Pero vamos a ver esto como una gráfica. Y esto lo sabrá usted 20 veces mejor que yo. Hay semestres en los que en la materia de gobierno nos iba muy bien. Y había otros en los que no nos iba muy bien porque uno estaba cogiéndole el golpe al asunto y todo lo demás. ¿Qué pasa? Usualmente las personas tienden a tener fracaso, no quiero decir la palabra fracaso porque no concuerdo con ella, tienden a tener estos bajones de notas directamente durante el año escolar, pero vamos a verlo como una gráfica directamente. El estudiante durante el primer trimestre, él tiene que dar un conjunto de temas. En algún tema puede sacar 2,5, en el otro puede sacar 1,4, en el otro puede sacar 3,4, en el otro puede sacar 4,5 y ahí se nivela y emparapeta. Y eso mismo se puede dar durante el año. El formato de rehabilitación como tal, per se en Panamá, está completamente roto y desfasado, porque no se trata que en 3 semanas vayamos a resolver todo lo que el estudiante no aprendió en el año. ¿Por qué no nos enfocamos a partir de un análisis de datos con nuestros respectivos priors o nuestros conocimientos previos que tenemos sobre el estudiante, que el docente sabe sobre el estudiante y no vaya de esas lagunas o eso, lo que llamaríamos a nivel ingenieril como propagación del error? Porque las matemáticas y las ciencias exactas tienen las características de que son muy lineales. Para entender un tema necesito saber el siguiente, para el otro necesito el siguiente, y así me voy, así me voy, y así me voy. Entonces, es decir, que sí, tal vez como estudiante me recuperé en un determinado momento durante el año y pude pasar o no pasar la materia y tengo que hacer mi respectiva rehabilitación, pero ¿por qué no verdaderamente rehabilitamos o, mejor dicho, hacemos estas clases de reforzamiento, que para mí es tal vez el nombre más indicado, pero ya eso es nombre y de nombre somos expertos, evidentemente todo mundo, o si no, bueno, ya eso es buscar nombreología en YouTube y ya la gente se vuelve especialista, pero es ir al grano, con datos, tenemos la información, qué temas le costaron más al estudiante, porque eso va amarrado directamente a una evaluación que colocó el docente. ¿Qué temas no le costaron tanto al estudiante? Eso quiere decir, no invertamos tanto tiempo, no invertamos tantos recursos que son impuestos del pueblo panameño, que son nuestro dinero. En los temas de la rehabilitación, vayamos puntual. ¿Te costaron los casos de factorización? ¿Te costaron los productos notables? Ahí fue donde el bache se dio, ahí fue donde directamente se dio lo que causó que tuviese que rehabilitar la materia, pues entonces eso es lo que vamos a mejorar para que el otro año no tengamos el mismo problema. Y eso es lo que estamos haciendo con el concepto de las tutorías de Pilando Ando, tener lo que llamaríamos un funnel de conversión, eso es términos de marketing, pero es básicamente trabajar con los estudiantes de manera presencial directamente los temas que hemos detectado a través de algoritmos de inteligencia artificial y machine learning y más les han costado durante el año escolar con las estadísticas y los datos que tenemos de YouTube, más ningún otro dato, simplemente datos de consumo de contenido educativo que hemos visto a lo largo del año. Joel, Simplemente, dime. no, cierra la idea y te pregunto. Simplemente es empezar a trabajar con esa información que tenemos de qué temas le han costado, qué temas no les han costado, dar esas tutorías presenciales e inmediatamente se le da un seguimiento virtual al estudiante con prácticas, con videos, con problemas, con comunicación directa y se vuelven a las sesiones presenciales. Es decir, generar ese verdadero modelo híbrido. No se trata de, no, ahora es todo semipresencial, ahora todo es virtual o a distancia, mal dicho virtual. Se trata de ver cómo adaptamos la tecnología que ya tenemos a los procesos educativos post-pandémicos.
no lo quiero meter en política, pero aquí gran parte del programa, y bueno, y casi todos los días lo hablamos del clientelismo en el que está sumida la sociedad en este momento y lo que nos depara para las elecciones del 2024 con la visión que hay de los posibles precandidatos y las nuevas figuras. Pero el tema que se repite cada 5 años y año a año es la falta de capacidad del país para educar a su población, a sus nuevas generaciones. Usted cuando creó Ayudinga, y lo viene diciendo ahora, que es una metodología de enseñanza en la cual el estudiante puede ingresar a sus videos y complementar sus estudios o además aprender, como lo mostró en la pandemia a través de las plataformas digitales y los canales de televisión. Pero, ¿qué es lo que está faltando como sociedad o como país o como administración para que la nueva generación se interese por tomar su futuro? O sea, agarrar su futuro y decir, esto es lo que yo quiero, y que empezar a comerse el mundo, no como está pasando ahora, que vemos un desgano, que vemos un acceso a la educación que cada vez, tenemos cada vez más estudiantes que se salen antes de terminar la secundaria y demás. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el análisis que hace de ese tema? Mira, yo lo vería primero por dos vertientes. La primera sé que es altamente polémica, pero la voy a abordar académicamente hablando, que es no tener un proyecto país. Cuando no se tiene un proyecto país o una meta macro de lo que se busca alcanzar en su momento, y esto es muy trillado que se ha mencionado anteriormente, que es el tema en su momento en el siglo pasado, literalmente, la recuperación de nuestra soberanía y la recuperación del Canal de Panamá. Ese era nuestro proyecto país. Eso, olvídate de partido político, olvídate de bandera, todo el mundo estaba unido en un solo objetivo. Todos estábamos claros lo que queríamos hacer, pero es propio también de cuando uno obtiene un objetivo o logra un objetivo tan grande como lo es ese, que pase un tiempo después como mareado, no sé para dónde voy, no sé qué es lo que quiero hacer. Siento que ese es el momento que estamos viviendo nosotros como sociedad. Nos hace falta un proyecto país. Y ojo que esto no se trata de cambiar la constitución y venir y agregarla y emparcharla ni acomodarla, porque el papel lo aguanta todo, el Word lo aguanta todo y, como yo siempre he dicho, el Excel lo aguanta todo. Entonces no se trata de venir y querer cambiar cositas. Claro que habrá que cambiarlas cuando las situaciones se den, pero de abogado no sé nada. Obviamente no, en esta parte tengo que dar las gracias al profesor Edwin Cabrera, hago la salvedad porque aprendí mucho en las clases de gobierno, no sé todos mis derechos como ciudadano, pero siguiendo con la idea, es la parte más importante. Nos falta ese rumbo país. Si no tenemos ese rumbo país, no vamos a hacer nada en materia educativa. Ahora, si nosotros, sociedad civil, empresa privada, sí podemos hacer algo. No tenemos que esperar respuestas de las instituciones, respuestas políticas. Sí podemos empezar, por ejemplo, trabajando directamente de la mano con los estudiantes. Vamos a decir un caso, ¿cuántos profesionales en todo el país no pudiesen un sábado, un domingo, el día que sea, cuando tengan tiempo, ir a dar tutorías a las escuelas, ir a enseñarle algo a los muchachos en las escuelas, para reforzar esos conocimientos, incluso para capacitar a los docentes? Descentralicemos poco a poco todo el Ministerio de Educación, porque no se da abasto. Y estructuralmente hablando, y viéndolo como un sistema, jamás se va a dar abasto la manera en la que está diseñada la estructura de la educación panameña. Para poder que el sistema funcione como un buen engranaje, requerimos directamente que todos nos involucremos con el tiempo que tengamos. Y muchas veces, puedo decir, tocará no esperar nada a cambio, pero es una inversión que se hace en el Panamá de ahorita para cosechar en el Panamá del futuro. Muy abstracto, muy utópico. Lo entiendo Ahora, perfectamente. Joel, pero entendiendo el argumento en base a lo que has vivido, lo que has experimentado además de demasiado joven, eso sí es verdad, desde demasiado joven empezó a vivir con esto y eso le ha permitido desde muy temprano asimilar una serie de experiencias y de visiones sobre este tema de la educación y demás. Y has dicho algo que es clave, o sea, el problema de la educación en Panamá no lo resuelves modificando la Constitución, porque la Constitución es una norma patrón, eso es todo, pero viene el tema de la actitud. En algún momento de la historia de la vida de Ayudinga, ¿ustedes han hablado con los dirigentes de los gremios de educadores? Sí. Debo ¿Y? decir que han sido conversaciones bastante interesantes. ¿Y? No se ha llegado a mucho, es la realidad. O sea, Ahí está. no puedo,
Debo decir, han sido conversaciones ideológicas muy interesantes. Voy a hablar, desde el punto de vista académico han sido buenas conversaciones. Desde el punto de vista de hacer otras cosas, de transformar cosas a nuestro criterio, pues no se ha llegado a un consenso. Es decir, es que Ayudín es una demostración que en los tiempos modernos no basta, iba a decir con el borrador y la tiza, pero ya la tiza desapareció y el borrador ese también, felizmente. El salón de clase es irreemplazable y la pandemia lo demostró. El salón de clase es irreemplazable, pero lo que sí es reemplazable es el educador que no se ajusta a los tiempos modernos. Fíjese, ajustarse a los tiempos modernos, que no es cambiar por cambiar a lo loco. Yo puedo contar la experiencia de que pone la computadora y la computadora se enmohece ahí porque no la usa. Como también hay experiencias de computadoras que se le ponen viejas a algunos educadores que la usan intensamente. Y es que lo que no han entendido muchos educadores en nuestro país y en buena parte de Latinoamérica es que hoy el estudiante accede N veces más a la información que lo que accedíamos las generaciones anteriores. Y como accede N veces más, ya el monopolio de la información, que es lo mismo que le ha pasado a los medios de comunicación social, el monopolio de la información frente al salón de clases ya no lo tienen los educadores. Ya no lo tienen. No, eso es una realidad, profesor. Y eso ha pasado en todas las profesiones. Miremos el caso tal vez más estereotípico, que es el de los arquitectos. Arquitecto que hoy en día no sabe usar AutoCAD, arquitecto que no existe para efectos muy prácticos. Arquitecto que dibuje en papel, pues bueno, será muy bonito los dibujos y los planos, pero no lo van a buscar en ningún lado. Abogado que no sabe usar muy bien Word, las referencias y todo lo demás, no vaya a hacer los escritos a máquina, que tampoco ni siquiera se lo van a aceptar. Es más, va a tener que escanearlos porque se lo van a pedir en PDF en el juzgado. Las profesiones enteras, todo, el proceso mismo de transformación digital, porque no es solo algo que afecta a la educación, sino que la pandemia fue un catalizador, fue como que le hubiese metido un cohete a todo este proceso de transformación que ya se venía dando, y es la realidad. Mucha gente no lo ha entendido. Muchas personas incluso todavía estamos tratando de asimilar qué carajo fue lo que pasó durante estos 2 años. 2 años ya, casi 3 años, para efectos prácticos. ¿Qué pasó? ¿Cómo, por ejemplo, en estos momentos estuviésemos haciendo el programa en una cabina de radio o estuviésemos haciéndolo físicamente y cada uno está tranquilamente a donde más tenga bien? Yo estoy aquí en la oficina, pues ando haciendo mis cosas, y ustedes están desde su casa, desde sus oficinas, y tenemos la facilidad dando la misma calidad que si estuviésemos en una cabina hiper especializada con los mejores micrófonos. Eso todavía siento que no lo asimilamos en general. Ahora, ojo, que en el sistema educativo los tiempos se mueven mucho más lento. Y no decir lo contrario, es llamarse engaño. Los tiempos se mueven mucho más lento de lo que se puede mover Pero cuando hay tradicionalmente en voluntad se otras mueve áreas. rápido, Joel. Cuando hay voluntad se mueve. Sí. Esto es como sí y como también. Yo lo veo de esa manera. Las cosas se quieren hacer. Joel, Dígame, don Jorge, disculpe. yo he estado escuchando y de verdad me he quedado pensando en muchas cosas que has dicho que son sumamente interesantes. Pero fíjate, yo no pretendo que Joel Batista desde Ayudinga venga y le diga, transforme la educación completamente. Creo que fue importantísimo la colaboración que brindaron y el aporte que han dado. Sin embargo, sí quiero del hombre joven, ya es un hombre joven, profesional. ¿Cómo hacemos? Porque, por ejemplo, tú dijiste algo interesante. Me gustó mucho la palabra mareados, que no se tiene un proyecto de país, pero ¿cómo hacemos que el panameño común y corriente entienda y comprenda que no es edificios nuevos de colegios con lo que necesitamos, sino que lo que necesitamos es una verdadera, ¿cómo te explicaría? Un verdadero concepto claro de cuál es la educación que queremos para nuestros
hijos, para nuestros estudiantes, para las nuevas generaciones panameñas, porque de verdad, vuelvo y lo repito, no es un edificio estructurado con miles de salones lo que se necesita en este país, es un concepto claro de cuál es el concepto de educación y cuándo se aterriza eso hasta con el desarrollo económico del país que tenemos, porque por muchos años nosotros hemos estado amarrados a un sistema educativo que graduaba bachiller en letras, bachiller en comercio y bachiller en ciencias. Y después fue variando, pero seguimos sin hacer ese clip entre la educación y el país que tenemos económicamente. No lo tenemos claro. Y vuelvo y te digo, y hago todo estos comentarios porque lo escuchaba con paciencia. Y me gustó la parte donde decías contra que ojalá hubiera gente que pudiera ir de diferentes carreras a dar tutoriales a la escuela. Pero tú te imaginas que yo me aparezca en cualquier colegio del país, que Leo se aparezca en otro colegio, que Melissa lo haga, que el profesor Cabrera lo haga en tiempo libre, porque de verdad yo mataría por ir a una escuela y a mí me han invitado a universidades a dar clases. A mí no es que me gusta dar clases, pero me gusta enseñar la experiencia que yo he adquirido en la vida profesionalmente en el campo de la comunicación. Pero con el profesor Cabrera, y mira que ahí vano todo, el profesor Cabrera te preguntaba, ¿y cómo ha sido tu relación con los dirigentes? Y me quedo pensando, imagínate, yo no tengo la paciencia tuya. En un salón de clase, para decir, ¿usted qué hace aquí, aquí hablando qué? Pero es que yo le estoy hablando de la realidad de lo que el mundo está hablando, a nivel de, tal vez, del área que a mí me gusta, que es las humanidades. El profesor Cabrera habrá mucha gente, y te aseguro que hay miles de panameños que están muy interesados. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos que el panameño común entienda que nuestra lucha por la soberanía terminó, pero hay un proyecto de país que se llama educación? Porque hablábamos hace un rato del seguro social. Si nosotros tuviéramos un nivel de educación con capacidad de criterios, de interpretación, de análisis, nos sería más fácil cargarnos la receta de que hay que hacer un cambio en la caja del seguro social. ¿Cómo lo hacemos? Algo que yo siempre he comentado y estoy siguiendo elaborando la idea, de hecho les adelanto que es parte del marco teórico de mi tesis, que es modelando matemáticamente el sistema educativo de América Latina. Por ahí se las compartiré, porque está un poquito, esas son de las tesis que uno hace como que no se quiere a sí mismo, pero me llama bastante la atención. Es el tema del uso de la web 3.0. La web 3.0 viene con conceptos principalmente como la descentralización, no la descentralización como la conocemos actualmente aquí en Panamá, sino la del DeFi, para que Decentralized Finance. Eso sería para el tema financiero. Yo lo vería para DED, para educación descentralizada. ¿En qué sentido? El Ministerio de Educación no tiene que tener tanto poder como lo tiene hoy en día. Sé que puede ser una opinión un poco polémica en ese aspecto y lo entiendo, pero el involucramiento directamente de la sociedad civil, descentralicemos. La realidad es descentralicemos lo que está pasando en el día a día de las escuelas, démosle más capacidad a los docentes, empoderémoslo, porque la parte clave aquí está en la capacidad de empoderar a los docentes, capacitarlos, porque hay muchos que quieren hacer las cosas de una manera diferente. Lo que pasa es que como en cualquier lugar, obviamente las personas que tienen esa reticencia al cambio van a ser los que más bulla hacen. Por ejemplo, vamos a dar un caso. ¿Cuántas personas no están a favor de que hay que hacer algo por el cambio climático? Probablemente el 99,98% de los científicos, pero resultará que hay un 0,02% que dirá que no, y pues esos hacen mucho más bulla que todo el resto de personas que llevan toda una vida estudiando ese tema. Lo mismo sucede en materia educativa. Son de estos temas que tenemos... Sí, siga. Disculpa. No, tranquilo, siga. Son de estos temas en materia educativa que tenemos que descentralizar para poder que, por ejemplo, profesionales puedan ir a las escuelas y compartir sus experiencias, puedan ayudar, puedan acompañar a los estudiantes, que el sistema educativo lo formemos todos. Yo me sentiría honrado el día que pueda ser un docente, porque eso es algo que yo tengo muy claro, pero bueno, eso es otro detalle. Yo me sentiría honrado poder decir, soy un profesor, soy un docente, porque vengo de una familia de docentes. Eso es algo que creo que le comenté una vuelta al profesor Cabrera, pero vengo de una familia de docentes de allá de Las Tables, Esteadero. El amor por la educación también viene del Colegio de La Salle.
el tema de San Juan Bautista de la Salle y cómo educar a los demás, pero viéndolo a nivel país directamente, ¿cómo le explicamos esto al panameño? Esto es una inversión que se tiene que hacer ya. Queremos asegurar el futuro de nuestro país, tenemos que hacer cambios. Sí, los cambios van a ser muy duros en un principio. Se los digo porque nos tocó vivir el cambio de la pandemia, no fue sencillo. Para nada, ninguna persona fue sencillo, ni estar encerrado, ni saber que las clases ahora todo iban a ser Zoom, Teams, no iba a haber esa presencialidad. Los cambios son difíciles, pero esos cambios abrazan lo que es el verdadero motivo. Hagamos una comparación ahorita. ¿Cómo estaba el sistema educativo antes de la pandemia y cómo está ahora? Solamente con la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación. Yo lo puedo decir porque llevo una vida entera en esto. Antes había mucha reticencia por parte de los estudiantes incluso y por parte de los docentes en el usar las herramientas digitales para asignar tareas, para hacer parciales, para hacer cualquier cosa. Hoy en día, prácticamente que la opción número uno es usar herramientas digitales. Les doy un caso, mi hermanita está estudiando medicina en estos momentos, ya como pasa el tiempo, bro, también. Está estudiando medicina en estos momentos y una profesora no podía ir porque le dio COVID y ella le dijo, no, muchachos, aquí la clase sigue, aquí no es que se van a hacer los locos y no van a dar la clase. Ella tranquila desde su casa con COVID dando la clase. ¿Por qué? Porque no podía ir a la universidad. Son cosas que no nos hemos dado cuenta, pero han cambiado. ¿Qué viene ahora? Desde mi perspectiva, una política pública de descentralización del Internet principalmente, de aumentar la cobertura de acceso a Internet, de alfabetización tecnológica a los docentes, a los estudiantes y a los padres de familia, que para mí son elementos fundamentales del sistema educativo. Es el trípode del sistema educativo, adicional a la comunidad educativa para hacer la mesa. Y también viene el tema de la adopción de nuevas tecnologías. Hoy en día las escuelas al más alto nivel están utilizando tableros electrónicos y esto es muy sencillo. El tablero electrónico le permite al docente que hay veces estudiantes que no toman nota. Yo soy uno de ellos. Bueno, no lo voy a mentir. El profesor Cabrera lo puede validar 200.000 veces. Y uso el ejemplo porque esto fue una interacción, una discusión de todo un año escolar. Pero la realidad es que yo personalmente no tomo notas, me quedo viendo la clase. ¿Qué hago al final? Voy, busco mi celular, ¡pup! Ya, ahí está escaneado todo. No me venga a molestar a nadie, yo presté atención. ¿Qué hacen estos tableros inteligentes o estas nuevas tecnologías? Permiten que la clase o los apuntes que el docente dio se le manden en un PDF a todos los estudiantes. Entonces, son ciertas pequeñas cosas que se pueden ir haciendo. Obviamente que esto tiene que ir de la mano con una inversión de parte del Estado y no tenemos que esperar a las elecciones o al proceso preelectoral para leer planes de gobierno que parecerían muchas veces a criterio personal una lista de sueños. Yo tengo esa lista que uno hace como para inicio de año, que este año voy a hacer esto, voy a bajar 300 libras, pero peso 500 y bueno, hermano, tú no vas a bajar esas 300 libras en un año, seamos realistas. Así Joel, parece muchas veces esto. Dime, Leonardo. Le voy a leer 4 comentarios del canal de YouTube de las personas que nos están viendo hasta ahora para que usted reaccione a los mismos. ¿Ok? Adelante, con confianza. Le dicen, felicidades a Yudinga, muy bien. Esta es un halago para usted. Después le dicen, yo lo vi a Joel por allá por el año 2012 en la Ciudad del Saber. Cuando era un niño hablaba algo de los lenguajes de programación que dominaba. Estoy muy feliz por lo que está haciendo. Otro comentario. Aquí quiero que entre su imaginación y me diga las 3 primeras cosas que haría. 3. Voy a imaginarme por unos segundos que este joven será el futuro ministro de Educación. No digamos qué momento, qué gobierno. Déjense eso. ¿Por qué? Imaginemos, especulemos. Ok, vamos a hacer proceso especulativo. Año 2040. Sí. Joel Batista es designado ministro de Educación por la presidenta Melissa Lazarus. ¿Cuáles son las 3 primeras acciones que tomaría? Primero tengo que analizar el tiempo, espacio y momento en el que se está dando todo el proceso educativo, si no me estaría engañando a mí mismo. Eso es la realidad, o sea, porque estoy especulando sobre el futuro. Ahora, si tú me dices la realidad actual extrapolada al 2040 y qué fue lo que dijiste, 43. 2040, juguemos con el 2040.
juguemos con el 2040, fuerte inversión en que todas las escuelas tengan como derecho fundamental, fuera del tema del agua, fuera del tema sanitario, fuera del tema eléctrico, porque eso ya para ese tiempo se debe dar por hecho. Hoy no puede ser posible que hoy en día se tenga que estar peleando por un baño, por electricidad. Pleno siglo XXI, año 2023, seguimos con eso. Es simplemente un irrespeto hacia la sociedad. Pero es fuerte el respeto al derecho al uso del Internet, al uso de los dispositivos digitales, al uso de tecnologías de la información y la comunicación. Eso es lo primero. Lo segundo es capacitación docente perpetua, que el docente se esté capacitando y con gente, y que perdamos el miedo a traer docentes de afuera. Porque vamos a hacer con el programa de Wildlife, con el programa que, Leonardo, tú fuiste para la Embajada de los Estados Unidos. A mí este año tuve la bendición de ser seleccionado. La idea es buscar conocimiento y traer para acá conocimiento. Y nosotros vamos allá a buscar ideas. ¿Por qué no podemos tener el grande momento de la educación panameña? Al final mirar para atrás y analizar ciertos detalles nunca, pero nunca están de más. ¿Por qué no podemos traer a grandes docentes de grandes universidades para que puedan dar clases? Les voy a dar un caso. Andrew Ng, catedrático de inteligencia artificial en Stanford University, y es uno de los casi que creadores de los precursores de la inteligencia artificial moderna, no pudiese dar clase en la UTP porque no es panameño. O sea, bueno, son pequeños en el 2040 a lo mejor sí, Joel. En el 2040 por a lo eso mejor sí, porque puede cambiar la mentalidad. Porque ahorita estamos... Pensar en traer a alguien, se te prende el país con Oye, lo de diligencia ministerial. Pero si va a ser politólogo, iban a pedir que fuera panameño. Es que claro, estamos hablando que hay que desaprender esas cosas. Ya hoy en día vivimos en un mundo totalmente globalizado. Ya las fronteras literalmente casi que se borraron con la pandemia. 42 millones de estudiantes, 46 millones de estudiantes que les llegamos, y no todos estaban en Panamá, solo un 8,9, 10% estaba aquí en Panamá. Yo creo que esas fronteras no existen, más la globalización cada día creciendo y creciendo y creciendo, incluso los bloques geopolíticos que se están armando. Entonces, la tercera cosa que yo haría directamente es trabajar con el estudiante y la familia para poder identificar de manera temprana, bueno, hablando de las tendencias actuales y lo que se está usando hoy en día en muchos países, que podemos hablar de Colombia, podemos hablar de Chile, podemos hablar de las mejores prácticas en toda América Latina, la detección temprana de posibles falencias que puedan tener los estudiantes. No se trata de esperar cuando ya la trastata hecha para que el estudiante venga y diga, bueno, o el padre de familia venga y diga, bueno, hay que este muchacho no funcionó, que hizo y deshizo. Está bien, hizo y deshizo, pero hay que ver cómo resolvemos. Y la resolución a eso se tiene que dar de la manera más temprana posible. Si no entendimos un tema en el primer trimestre, no tenemos que esperar a la rehabilitación en enero. Podemos resolverlo inmediatamente en ese primer trimestre. ¿Cómo? Tutorías, clases aparte, lo que se está haciendo en muchos lugares, que es educación entre pares, que los estudiantes se enseñen entre sí, que eso ayuda, gente ayudando gente al final de todo. Joel, una pregunta. Mira, fíjate, todas estas cosas me parecen interesantes, incluso el ejercicio de cuando fueras ministro en el 2040. Pero la realidad es que la que tenemos hoy, al final del camino, tenemos, como tú lo dijiste, ciertamente un Ministerio de Educación casi como un dueño de Hacienda. Un monstruo administrativo. Sí, pero casi como un dueño de Hacienda tomando decisiones por todo el mundo, que ojo, así fue diseñado. Unos docentes, dirigentes docentes que, como diría, que creo que a manera Orma lo decía, jamás permitirían ni la cuarta parte de lo que se ha hecho y lo que se pudiera hacer. Y por el otro lado, padres de familia desconectados de la educación. A mí me entusiasmó mucho el tema de cuando vino la pandemia y toda la tecnología y todo lo demás, pero fíjate, cuando yo leo y hablo y me doy cuenta que en la Universidad de Panamá, los que salieron de esos 2 años de pandemia muestran
muchas lagunas educativas, sobre todo en el campo, en la Universidad Tecnológica. Me quedo con una preocupación muy grande. ¿Hubo o no hubo un mejoramiento, o por lo menos hubo ahí una mediana de la educación? Cuando vemos niños de segundo grado que todavía no están leyendo en algunos centros educativos, y cada vez la matemática se convierte, todavía se volvió todavía un problema peor para muchos estudiantes. Me pregunto si de verdad, hace un rato, hace mucho, cuando comenzaste a hablar, hablaste sobre esa comprensión del momento que tuvimos de la pandemia. ¿Realmente en el tema de educación se asimiló eso? Y no te quiero comprometer, sino que a mí me preocupa mucho, vuelvo y te digo, claro. hay estudiantes y tu hermana posiblemente no sé en qué año de medicina está, pero cuando yo escucho muchachos que Está en quinto semestre. me dicen a mí del nivel de educación, que lo que está entrando a las escuelas producto de la pandemia, cuando lo que está saliendo de la media hacia de la premedia hacia la media, cambiándose de colegio, cuando van avanzando los proyectos de primer grado a segundo, a mí me aterra, de verdad, tío, es un monstruo completamente que no termino de entender cómo se va a mejorar este tema. No se va a mejorar porque el sistema, como bien lo ha descrito Joel, y aquí lo hemos discutido en más de una ocasión, sigue funcionando con una estructura, la rehabilitación. Por amor a Dios, eso no sirve para nada. Un estudiante que no rindió académicamente en 10 meses no va a rendir en 6 semanas. Entonces, ¿qué ocurre? Es un modelo viejo, un modelo ya acabado, ya superado, pero siguen rehabilitando. Un día aquí discutíamos este programa que Rogelio usó la palabra, el estudiante que fracasó, yo dije, ahí comienza el error. Esa palabra fracaso hay que sacarla del sistema. El estudiante no fracasa, el estudiante tiene deficiencias en determinadas áreas. Y por eso hay países en donde ya el estudiante no pierde el año, sino que a determinada hora hay un grupo de educadores atendiendo cuál es tu deficiencia. A ver, como no aprendiste a sumar, no entiendes cómo es la multiplicación, ven, te la voy a explicar de nuevo. Como no aprendiste a restar, no entiendes cómo es la división, ven que te lo voy a explicar de nuevo. De manera que a esa deshora, ese grupo de educadores va ayudando al estudiante a llenar el vacío que no pudo llenar dentro del salón de clase en hora regular. Entonces el estudiante no pierde el año, porque lo que el sistema busca no es tener tanta gente que perdió el año. ¿Se acuerdan el día Es que no es rentable acá, es que no es rentable desde el punto Claro de que vista no, económico. son millones de dólares, son millones y millones de dólares. Entonces hay países que ya han superado eso, pero para superarlo han tenido que modificar el modelo de la educación. Aquí seguimos con una ley que data de la primera mitad del siglo XX. La ley de educación data de la primera mitad, es decir, que fue concebida a finales del siglo XIX. Y todavía De la antigua Prusia y todo lo demás. de la década de los 70. Ahora, en esa parte yo creo que pequeños pasos que se pueden dar es, si sabemos dónde el estudiante tiene las fallas, no es rehabilitar todo el año, es rehabilitar inteligentemente. Claro, los casos de factorización y los productos notables, para dar un caso específico, son temas que se pueden explicar en que 3, 4 días, una semana entera, se hace ese proceso de mal llamada rehabilitación de una manera eficiente, que le cueste menos recursos al Estado panameño, pero que el estudiante aprenda más. Porque es mentira y es creo que el mayor engaño histórico, que no viene de ahora, data desde casi que de los principios de nuestro sistema educativo en democracia, el tema de que en 3 semanas, 4 semanas el estudiante va a aprender todo lo que no aprendió en un año, es mentira. Al final, el estudiante probablemente sí aprendió muchas cosas durante el año. Lo que pasa es que tiene lagunas muy fuertes y deficiencias muy grandes y es en una determinados laguna temas que va a específicos. proyectar en el curso siguiente. Se propaga el error. Bueno, Hay la laguna queda siendo un océano, un río, un mar, y allá va eso hasta que queda siendo el océano Pacífico. No, y O después el tipo se queja contra el sistema, el país. Me hundió y por eso yo soy un fracasado. No, no eres fracasado. Lo que pasa es que no te ayudaron a cubrir las lagunas que tenía y entonces te fuiste quedando atrás. Pero en fin. 7-2. Y no podemos permitir eso, profe, de verdad. Eric Martínez salió viendo, se quedó ahí, no sé si está o no está. Salió viendo por ahí.
Y Joel sabe que Joel, si uno no lo para, él sigue hasta las 10 de la noche. No, si es por mí, yo tengo aquí agüita, tengo una cervecita sin alcohol, esto aquí Ay. hasta las... Ay, qué No, pero aburrido. entonces no es cerveza. Entonces no Qué es cerveza. No, pero aburrido. cerveza sin alcohol, yo soy abstemio. Pero- Está muy buena, pero, está muy buena. Joel, Ya tú yo- sabes que conversaba con un amigo. Profe, escuche esto. Eso es como hablar de Conversaba con un educación, amigo, no sabe educación, Joel. Toma cerveza sin alcohol. Rodney Clark. Tan buena, Rodney tan Clark- buena. Rodney Clark me decía a Aprender mí, a saborear la malta. Ese es el tú vas a chombo, ¿no? tomar café, y pides un Descafeinado. café descafeinado. ¿Estás tomando agua sucia? Ojo, Exactamente. hago la salvedad que a mi café yo le echo hielo. Entonces tú estás coffee. tomando frappé. Yo te pido un frappé. Joel, No, pido un no, 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 frappé. no, no, no. Todo el mundo es extraño, hombre. Todo el mundo tenemos cosas que- raras. Oye, Joel, lo que sí te voy a decir para que te preocupes es que te estaba observando y las entradas estaban más pronunciadas, eso sí. No, si es verdad, yo no estoy molestando, o sea, ya los años me están pegando. ¿Te están pegando de qué? Estás como loco, ¿qué te pasa a ti? No tanto eso, sino que el ritmo de vida que uno lleva de dormir 1 hora y media, 2 horas, tomar siesta 5 horas de 5 minutos durante el día, no es Mira, sano. pero mira, la diferencia entre tu promoción y la de Eric Martínez es como de 15 años. Mira que tiene el cabello negro azabache. Él se lo Tiene una pinta. explicación. Tiene que tener una explicación. Mira, el negro azabache lo tiene. No, Bueno, puede ser el tinte, no sé. no, yo lo he dicho tú. ¿Cómo? Lo dijiste Genes, tú, no lo genes. dije yo. Genes, son genes. No Bien. puede ser el tema un análisis de Noticia los de telómeros, lunes. específicamente Genes. las Noticia de doble Eric hélices. Martínez. Qué bueno que entró Eric Martínez, que parece que el programa comienza ahora. Genes. No, es una nueva marca. Bueno, me dicen y traigo las pintas sin alcohol y nos quedamos hablando. Oye, Joel, la marca Genes fue la que desplazó a Clairol. Oye, yo quiero hacerle, Como 30 años entre el uno y el otro. oye, quiero romper un Azabache no tiene la entrada pronunciada, ¿no, hombre? ¿No? quiero romper un momentito el recreo nada más para hacer una pregunta al profe. Habla que de segura- Shakira. que seguramente que Mejor seguramente que no sea una Joel. pregunta que le salpique al No, profesor. no. Son esas preguntas que amargan a uno, ¿no? Y se las hago al profe y obviamente Joel más que invitado a que esto aporte, ¿no? ¿Por qué? La pregunta es así de simple. ¿Por qué? O sea, vemos que en otros países, ¿cómo avanza el tema de la educación? En este conversatorio que los he escuchado completamente, he escuchado todo el espacio que ha hablado Joel, hemos encontrado la solución a 1.000.000 de problemas y ya sabemos qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo y qué está mal y qué no hay que hacer y qué hay que cambiar. Pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué no? Parecía político, costo político. No, pero no me No, digas eso, no me Ojalá digas fuera el eso, costo político. no. No el costo No, político. en serio, Yo de lo verdad, o sea. analizaría de esta manera. Un gobierno, vamos a verlo de una gráfica, Eric, tú también eres ingeniero, así que los dos estamos en la Ujú. misma página. Ujú. Míralo de esta manera, es como un decaimiento exponencial del poder. Tú pon en el eje Y, pues pones el poder que pueda tener un determinado político o un determinado ministro, Grupo. ministra, lo que sea, grupo X. Ujú. Pasa nuestro periodo presidencial son 5 años. El primer año es donde se pueden hacer todas las transformaciones y todos los cambios. Tras la realidad, porque el poder después de ahí, y el último año ya olvídense que ya es burocrático, ya es meramente Sí. protocolar. Pero ¿qué Ujú. pasa? Yo siento que por lo menos esta vuelta, puedo hablar por esta vuelta porque conozco y he visto la realidad de lo que ha pasado allá adentro. Puedo decir que la trastada también fue la pandemia. 8 meses tranquilo, se pudo haber hecho muchas cosas más. 4 meses en los que pues cayó una pandemia y ese primer año tal vez no fue el mejor. Habrá muchas otras explicaciones, muchas otras razones, pero yo lo veo también en temas de disposición de que las cosas se hagan. Se han hecho muchas cosas, muchas no se conocen, muchas se saben, muchas no se quieren decir, algunas se quieren, por supuesto que se ocultan, pero la realidad es que Ahora, yo creo fíjate, que esto Joel, no lo va a resolver el ministerio. fíjate, Joel, Esto lo vamos a fíjate, resolver nosotros, pero la sociedad fíjate, civil.
lo llevaste hasta el punto, o sea, podemos decir que tú, esto es casi como una carrera de relevo, llevaste la batuta hasta el punto donde lo tiene que agarrar el profe. Dijiste, esto es un tema, o sea, que probablemente sea un tema político, pues. ¿Por qué es político, profe? ¿Por qué, No, por no, qué no, la política está secuestrando este no, no, tema? no, no. Es que ¿No? no es un tema político partidista como ustedes lo están diciendo. Ujú, Porque en Panamá usamos la palabra política como un sinónimo de política partidista. correcto. No, es un problema de que el gremio de educadores, la dirigencia del gremio de educadores, es la que más ha impedido producir los cambios en el sistema educativo. Yo te puedo devolver la pregunta en dos ángulos. Uno, ¿por qué la escuela privada funciona y la escuela particular se ha seguido quedando atrás? Ujú. Supervisión. Una sola palabra. Supervisión. Es lo único que hace la diferencia O entre sea, la si no escuela sirve, privada y si la no escuela sirve, pública. si no sirves, te voto. Te Así de voto. simple. En la escuela pública no puedes hacer eso, porque la ley, el artículo, el resuelto, la no sé qué. Pero Joel habló de la descentralización. Te voy a poner el ejemplo con el deporte. ¿Por qué en el campeonato juvenil que se está jugando ahora mismo han tenido que aceptar que muchachos que tienen 20 años jueguen el campeonato juvenil cuando el campeonato juvenil es hasta los 18? Porque después de los 18, cuando salgan del juvenil, esos muchachos se pierden porque la mayor hay una tapadera por una tanda de viejos que no abren los espacios. Ujú. ¿Cómo tú resuelves eso? Convirtiendo Panamá Metro, Chiriquí, todos esos equipos de las provincias, convirtiéndolo en clubes. ¿Quiénes se oponen a que se conviertan en clubes? ¿Sabes quiénes? Los presidentes de liga. Porque si lo convierten en clubes, ellos pierden su capilla. Ellos pierden su espacio. Ya no van a tener poder, porque si tú lo metes en clubes hay socios. Y los socios ponen plata, y el que pone plata tiene derecho a decir esto sí y esto no. Entonces los presidentes de liga no quieren. Es lo mismo que pasa en la educación. Los educadores que ya no tienen forma de reclamar salario, porque ya el salario no es tema, recibieron $900 de aumento en 3 partidas de 300. Cuando tú le hablas de, oye, el modelo, no, si todo está bien, no. Eso es entre pares, que habló Joel. Lucy lo trató de imponer en el sistema. Llegó el siguiente gobierno y para afuera, nada entre pares, fuera de aquí. Eso es totalmente cierto. Un país no No hay funciona. las buenas prácticas del gobierno de Martinelli, del gobierno de Varela, del gobierno de Nito y de todos los gobiernos para atrás, se las echan para atrás. Es Entonces, como, aquí está, borrón y cuenta nueva. Entonces, fíjate, Joel, lo que dice el profe. O sea, Duele y es- molesta. perdón, Melissa, es una garulilla de gente la que tiene secuestrado el futuro de millones de estudiantes, de jóvenes. Bueno, y el padre de panameños. familia que se lo aguanta. Ese es uno de los grandes culpables que no sale a la calle y no sale a defender la educación de sus hijos porque prefiere que le resuelvan el día de hoy. Por eso el clientelismo. Bueno, vámonos antes que Melissa le dé una vaina. Ya Sí. me dio. Tómala aquí. No, Orman, Dios mío. felicidades, hermano. Felicidades. Gracias, Felicidades a tu hija. El gracias, programa inicia a las 5 de la tarde. gracias, gracias. Hey, Melissa, tienes que traer yo el otro día. La Mira, verdad que mira, muy Melissa. interesante, pero Ustedes muy díganme corto. profe, nomás. Y ahí profe, pongo mira la lo que le decía cervecita sin Melissa. alcohol. Profe, mira lo que decía Melissa. Tiene que ir a trabajarte con Erika Nota y Paulette Thomas. Que cuando el programa iba acabando a las 12, faltaban 3 para las 12, reiniciaban la entrevista. Ya estaba sentada Celia para el noticiero y estaba la música del noticiero Pinky la ponía y ellas reiniciaban la entrevista como si nos faltara 1 hora de programa. Sí, lo acuerdo perfectamente bien. Yo salía huyendo, yo no quería estar ni cerca. Yo tenía que estar hablando por interno para decirles, oigan, son las 12, son las 12. Sí, y Leo dije, hey, son las 12, hey, son las 12, mira la hora. Y ellas comenzaban de nuevo la entrevista. Bueno, Ya, pero Entonces le decían a Leonardo y a Pinky, como dice Erika, Melissa, que no, pero espérate un momento. recoge para arriba, te decían. Joel, siempre un gusto verte, Joel.
Qué bueno que No, sigas así. el gusto es mío. Cuente conmigo en las que sea, de verdad. Gracias, Ahí mi sueño es volverme profesor y algún día espero poder serlo, de verdad. gracias. Que tú Así será, así será. mantente así, no te salgas del camino. Gracias, Eso Joel, que estés espero. bien. Felicidades. Se me cuidan todos.